Amigos, con el gusto de saludarles, esta es la primera vez en la historia moderna de la Iglesia que un papa en funciones despide a uno emérito. Vimos en la plaza de San Pedro que estaba llena. El Papa Francisco presidió en la plaza lo que fue la misa de exequias de Benedicto XVI y al despedirlo destacó que tuvo sabiduría, delicadeza y entrega. El cuerpo de Benedicto XVI fue llevado a la cripta de la Basílica de San Pedro, en la que fue la tumba de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, hasta su canonización en el 2011. Para profundizar en este tema y llevarle a usted los pormenores de este día y de lo que fue la vida de un hombre docto, sabio, que le tocó entender el cambio de época y documentarlo, me acompañan en este día lo que son los doctor Jorge Trasloceros, académico e investigador del Instituto de Historia de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Bueno, qué gusto, mucho gusto en saludarle, estar aquí. Gracias por la oportunidad. Está también el padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, muy buenos días. Muy buenos días por allá. Buenas tardes a los que están por acá. Un gusto saludarles. También desde el Vaticano, Felipe Monroy, él es periodista y director de BC Noticias. Felipe, qué gusto saludarte. Hola, Josefina, por supuesto, un placer, un abrazo a todos, un gusto saludarles. Desde la Sala Estampa, allá en la Santa Sede, está Gonzalo Mesa, nuestro corresponsal de Enfoque Noticias. ¿Qué tal, Gonzalo? Qué gusto. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, desde la Sala de Prensa de la Santa Sede, les saludo con mucho gusto. Pues vamos a conocer a Joseph Ratzinger, si les parece, el Papa Emérito, las exequias, su legado, por supuesto, y comenzamos contigo, doctor Jorge Trasloceros. ¿Quién fue Benedicto XVI? ¿Quién fue Joseph Ratzinger? Quiero empezar con dos frases que me parecen contundentes. Una de David Cameron, ex primer ministro de la Gran Bretaña, quien al despedir al Santo Padre después de una ronda muy exitosa, un viaje muy exitoso, le dice: Santo Padre, usted es una persona que hace que nos sentemos y nos pongamos a pensar. Después, en un viaje por Israel, Shimon Peres, no como primer ministro, sino como presidente de Israel, tuvo un encuentro con la prensa y se quejaban los periodistas de que el Papa Benedicto no daba nota, no había primera plana, ¿no? Entonces les dijo: es que ustedes deben entender que este no es un Papa para las primeras planas, sino para los libros de historia. ¿Y por qué nos obliga a sentarnos a pensar? ¿Y por qué es un hombre para los libros de historia? Creo que hay 4 elementos que nos pueden ubicar frente a quién es este hombre. El primero tiene que ver con el Concilio Vaticano II, el gran acontecimiento histórico que emprende una transformación muy profunda de la Iglesia dentro de la tradición misma de la Iglesia. Un proceso que apenas está empezando 70 años después. Apenas está empezando. El primer papa educado después del Concilio Vaticano II todavía no llega a la Iglesia. Se está desplegando su fuerza. Y el gran intelectual de ese gran acontecimiento fue Joseph Ratzinger. Un concilio que se pensaba iba más bien a confirmar una serie de cosas. La influencia de la inteligencia de Joseph Ratzinger lo transforma en un gran acontecimiento, una gran renovación para la Iglesia, sin traicionar la tradición. Esto es una revolución teológica. ¿Por qué? Porque separa de manera radical y definitiva cualquier predicado puritano de la religión cristiana católica. Es decir, el católico como cristiano va al encuentro de Jesús. Es la religión de los pecadores que buscan honestamente a Dios. Y esto transforma la pastoral y transforma la dinámica misma y profunda de cómo entendemos el mundo y cómo entendemos la Iglesia. El segundo elemento como teólogo es su diálogo entre fe y razón. La fe no puede vivir sin la razón, pero la razón no tiene cómo orientarse en el mundo sin la fe. Y este es el diálogo que lo pone en contacto. Una propuesta muy radical en un tiempo que no cree en la fe. No cree en la razón. Más que una crisis de fe, lo que vivimos es una crisis de razón. Por eso todo lo reducimos a la simple percepción, ¿sí? Y por último, ¿quién es Joseph Ratzinger? Es un humilde profesor que nos vino a enseñar una serie de cosas con su ejemplo, con su testimonio y con su palabra. Él es
El humilde viñador es un simple profesor, siempre abierto al diálogo y siempre dispuesto a provocar nuestra inteligencia para provocar nuestra propia fe. Ese es Joseph Ratzinger. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, queremos conocer cuál es el legado pastoral, qué es lo que nos deja Joseph Ratzinger, tú que lo has acompañado, padre, en estos últimos días allá en el Vaticano. Bueno, hay que decir una cosa. Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y finalmente el Papa Benedicto XVI es un hombre de iglesia. Y desde ahí sirvió con la iglesia y para la iglesia. Por lo tanto, su legado pastoral se refleja en los momentos más importantes de la iglesia. Ya lo señaló muy bien el doctor Jorge Trasloceros, por supuesto, el Concilio Vaticano II, del cual fue ya perito, pero viene una sucesión de hechos muy interesante, por ejemplo, la renovación de todo el Código de Derecho Canónico, la elaboración de un catecismo de la Iglesia, con un profundo diálogo al interior de la Iglesia, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con doctrina social de la Iglesia, en el tiempo de Juan Pablo II, en donde a partir de 1981, él ya participa cuidando los documentos desde la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin duda alguna, él fue un hombre clave de 1981 a 2005, desde esta función de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene dos grandes funciones, la parte doctrinal y la parte disciplinar. Y por supuesto, hay que decir sus tres encíclicas, sus tres documentos fundamentales, que son tres obras de arte en distinto sentido. Spe Salvi nos lanza a revisar qué entendemos por esperanza. Es algo precioso porque nos dice, cuando piense usted en la esperanza, no vaya a revisar el momento presente, no, vaya a revisar las promesas, vaya a revisar aquello a donde llegaremos. Y la caridad, que es su constante, que no es una cuestión, podríamos decir, dulzona, no es solapar, sino que tiene que ver también con un profundo sentido de justicia y sobre todo de verdad. Yo, por ejemplo, quisiera recordar, ¿no?, aquel Via Crucis del 2005, en donde él llama la atención y dice, cuidado porque hay mucha suciedad dentro de la iglesia. Y pocos días después denuncia también el relativismo, la dictadura del relativismo. ¿Con qué quiero terminar esta intervención? Señalando de manera muy clara que el Papa es un servidor. Lo decía muy bien, es un servidor humilde que desde cualquier posición de la iglesia supo entregarse a la iglesia con profunda sabiduría, pero sobre todo en servicio a la comunión con la iglesia. Por supuesto, escuchar hoy en la Plaza de San Pedro el santo súbito de una manera tan contundente y por supuesto ese gracias que viene del pueblo fue muy emocionante, muy bello, y esa despedida de la gente, hay que decirlo, que lo ha leído, que lo ha reflexionado. Esto se los comparto, pero el día de ayer y de antier, cuando uno entraba a los bares de Roma, lo que se encontraba eran tertulias, es decir, profesores platicando, comentando una obra, señalando un texto, y bueno, toda la riqueza que nos dejó en la espiritualidad, en la liturgia, en la eclesiología, en la cristología, en la doctrina social de la Iglesia. Caritas in Veritate será sin duda
el documento que da un salto cualitativo a la doctrina social de la Iglesia. Sus obras pastorales son muy grandes, nos tardaremos mucho tiempo en comprenderlas, sin duda alguna, y lo que tenemos que tener es, antes que nada, un sentimiento de gratitud. Es muy importante todo esto que nos ha dejado el Papa emérito, el Papa Ratzinger, y sobre todo queremos conocer, tú como periodista, Felipe Monroy, todo lo que has vivido en este caso, la cercanía, lo que te ha tocado vivir como periodista, y que hiciéramos tu punto de vista, por favor. Adelante, Felipe. Pues en efecto, mucho se ha dicho justamente de esta personalidad y perspectiva del Papa Benedicto XVI, al pensamiento, al silencio, incluso su propia renuncia al pontificado, pues obliga a reflexionar fuertemente sobre la importancia del recogimiento, la oración, el apartarse del mundo como una vía también de transformación de la propia Iglesia Católica. Sin embargo, para ser honestos, el Papa Benedicto XVI obviamente fue un hombre profundamente conquistado por Dios, pero al mismo tiempo también fuertemente tocado por las vicisitudes humanas o de la sociedad contemporánea. Y mucho tiene que ver justamente esta mirada tan sencilla, tan simple, casi infantil que el Papa Benedicto tenía respecto a los acontecimientos cotidianos. No hay que perder de vista que justamente su última encíclica tiene mucho que ver como una respuesta a la gran crisis económica y financiera del 2008, en donde había muchísimas inquietudes respecto al futuro de los diferentes sistemas económicos y políticos universales, y el Papa Benedicto pues aporta justamente una visión pues muy fresca y obviamente muy anclada a la fe, a la tradición, al magisterio de la Iglesia que él obviamente dominaba y conocía muy profundamente, y a pesar de que lo conocía con quizá como pocas personas en este planeta, todo el magisterio, la doctrina, la teología, el corpus más profundo de la Iglesia Católica, a pesar de que él fue una de las personas, pocas personas lo conocían en ese nivel de profundidad, él seguía viendo y preguntándose cómo podría seguir siendo nueva esta evangelización, cómo podía ser nuevo el mensaje de Jesucristo, el mensaje cristiano en nuestra actualidad. Y para muestra justamente las palabras que nos dijo a los periodistas mexicanos allí en el vuelo entre Roma a Guanajuato en aquel 2012, cuando visita este país, mencionó con mucha claridad dos fenómenos que la sociedad mexicana tenía y sigue manteniendo hasta estas alturas, que tiene que ver con la esquizofrenia de la vida moral pública y la vida moral privada. Lo mencionaba como un problema no solamente de los políticos, especialmente de los políticos mexicanos, sino también de una sociedad que históricamente ha trabajado quizá mal esta parte de unión entre la vida pública y la vida privada. En lo privado, la religiosidad, la catolicidad, la identidad religiosa del mexicano no se cuestiona, y sin embargo en el espacio público ha sido fuertemente criticada y cuestionada la expresión religiosa todavía en nuestros días, y es un tema que evidentemente el Papa Benedicto lo miró con mucha claridad y lo denunció. Y el otro tema que también denunció con mucha perspicacia fue el tema de la falta de esperanza en el pueblo mexicano, que se dejaba seducir por crímenes como el narcotráfico, la violencia, por supuesto la corrupción, y esta falta de esperanza del pueblo mexicano pues lo cuestionaba muchísimo, porque el Papa Benedicto XVI también alcanzó a mirar que el pueblo mexicano tenía grandes recursos religiosos, tanto en su identidad como en sus prácticas religiosas populares, como para no perder justamente estas promesas que Dios ha hecho a su pueblo y que pues ayudan a encontrar mejores caminos. Fue una de las dos cosas que a mí más me marcaron de Benedicto XVI en este viaje que hace a México y que tuvimos oportunidad de acompañarlo. Pero no hay que perder de vista también que el Papa Benedicto, justamente frente a las grandes crisis universales que advirtió en el mundo, esta secularización del mundo europeo y también este olvido
que el mundo latinoamericano, especialmente que había recibido una evangelización bastante temprana en su historia, pues había venido diluyéndose poco a poco después del siglo XIX y el siglo XX, pues el Papa Benedicto dijo, hay que hacer un programa. Y este programa básicamente es aparecida en Brasil con el Consejo Episcopal Latinoamericano y con los obispos que definieron dos maneras de entender o entrar en el catolicismo del siglo XXI, la misión y el discipulado. Y desde ese entonces las iglesias en América Latina han tratado de trabajar este programa y por supuesto tratar que esta verdad, esta esperanza y este magisterio tan intenso de Benedicto XVI, pues trate de transformar no solo la Iglesia Católica, que siempre está en constante cambio, en constante transformación, sino también la propia sociedad que lo exige. Pues son esas quizá las primeras reflexiones que quisiera compartirles sobre Benedicto XVI y la Iglesia en México y la Iglesia latinoamericana. Maravilloso, Felipe, y me haces recordar sobre todo, pues a nosotros nos tocaba verlo cuando bajó en la escalinata y él allí justo en el aeropuerto de Silao, con sus manos extendidas como pues poniendo un límite, ¿no? Pero ya al final de ese viaje fue maravilloso porque tocaba a todas las personas que se le acercaban y quería abrazarlos. Creo que sin duda fue un viaje que lo marcó, Felipe. Sin duda alguna, por supuesto, muy sorprendido, el Papa Benedicto lo mencionó varias veces en ese viaje, muy sorprendido por la hospitalidad del pueblo mexicano y obviamente al final se dejó conquistar por esta nación que sigue teniendo todavía, aunque a veces es muy difícil volverla a ver, sigue teniendo estas raíces y esta raigambre católica que le hace expresar estos gestos de solidaridad, de empatía y por supuesto de buena acogida a los extranjeros y muy especialmente al Papa. Efectivamente. Felipe, vamos contigo, muchas gracias. Vamos contigo, Gonzalo Mesa, adelante. Sí, efectivamente, amigos de Enfoque Josefina, pues el Papa Francisco presidió hoy a las 9:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro esta misa de exequias del Papa Benedicto XVI. A esta ceremonia asistieron cerca de 50,000 personas provenientes principalmente de Alemania, Italia, Francia y Polonia. También estuvieron presentes 3,700 sacerdotes, 200 obispos y 120 cardenales. También hubo jefes de Estado y de gobierno quienes a título personal vinieron a rendirle homenaje al Papa emérito Benedicto XVI. El frío y la densa neblina que cubrió la plaza de San Pedro desde la madrugada, pues no impidió que los feligreses expresaran su cariño y afecto al Papa emérito Benedicto XVI. Los ritos fúnebres iniciaron a las 8:45 de la mañana, cuando un grupo de 12 hombres llamados sediari trajeron en andas el cuerpo, el ataúd del Papa Benedicto XVI, desde el interior de la Basílica Vaticana hasta el altar de San Pedro. Sobre el ataúd de madera se colocó el libro de los Evangelios, símbolo justamente del Evangelio que él predicó. Posteriormente se rezó el Santo Rosario por el descanso de Benedicto XVI. Al término del rosario, justamente el Papa Francisco, revestido de ornamentos rojos, inició esta misa de Requiem. En su alocución, el Papa expresó gratitud al pontífice emérito por su entrega como pastor al servicio de la Iglesia. Les comento que al término de la ceremonia, el ataúd del Papa fue transportado a las grutas vaticanas, en donde fue enterrado de forma privada, solo en presencia de sus colaboradores más cercanos, entre ellos las mujeres consagradas del Memoris Domini y también de su secretario personal. Su tumba se ubica justamente en el mismo lugar que ocuparon las tumbas de Juan XXIII y Juan Pablo II. Y como informaba justamente, como decíamos ayer, el Papa fue enterrado en un triple féretro, 2 de madera y uno, el del medio, que es de metal. Dentro de este féretro, de este ataúd, pues se colocaron varios signos, símbolos de su jurisdicción que tuvo como obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal, entre ellos justamente el palio, símbolo de su jurisdicción sobre Roma, también medallas y monedas acuñadas durante su pontificado. Les comento que uno de los elementos que se introdujo fue el llamado rollito. Es un cilindro de metal dentro del cual se colocó un texto en latín que contiene la vida y eventos más sobresalientes del pontificado de Benedicto XVI. En este texto que distribuyó la sala de prensa esta mañana se lee en latín muchas de las cosas importantes que hizo el Papa en su pontificado. Entre otras cosas, señala:
luchó con firmeza contra los crímenes contra menores cometidos por representantes del clero, exhortando continuamente a la Iglesia a la penitencia y a la conversión. Semper in Cristo viva Sancte Pater, que siempre vivas en Cristo, Santo Padre, concluye el texto latino que quedará en el ataúd de Benedicto XVI para la posteridad. Y bueno, pues les comento también que en total, en los 3 días que hubo de visita a la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI, se presentaron 200,000 personas. Y aunque estas 50,000 personas que vinieron el día de hoy a la misa de Requiem del Papa Ratzinger, pues no se comparan con el millón de personas que hubo con el funeral de Juan Pablo II, pues el fervor y el cariño de la gente fue similar, incluso mayor. Además de las delegaciones obviamente provenientes de Alemania, que se dejaban ver y sentir, pues venían revestidos de sus ornamentos propios de cada región y su música propia de cada región. También es de notar, Josefina, amigos de Enfoque, la presencia numerosa de sacerdotes. Y es que el Papa Benedicto, uno de los afectos que tenía en su corazón eran los clérigos. Pues efectivamente, él sabía que eran clérigos que entregaban diariamente, que se entregaban su vida al servicio de la gente en tantos ministerios diferentes, desde el académico hasta el misionero. Los clérigos estaban muy cerca del corazón del Papa Benedicto XVI y hoy ellos vinieron y venimos a darle el último adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Pues Josefina, es la información. Gonzalo, qué importante además, sobre todo ver esa plaza de San Pedro que no dejó de tener personas visitando pues los restos mortales del Papa emérito. La verdad es que al principio sí había un poco poca gente, pero sí cada día iba creciendo más, Gonzalo. Sí, efectivamente, el primer día hubo 60,000, segundo día 75,000 y ayer pues obviamente hubo un contingente mayor. El flujo de la gente, las filas no dejaban de ingresar a San Pedro y fíjate que en San Pedro una vez que entraban se notaba un clima de recogimiento, de oración y de dolor, hay que decirlo, porque obviamente pues aunque el Papa emérito pues probablemente ya está en las moradas eternas gozando de la gloria de Dios, pues mucha gente le lloramos y le lloran, justamente le lloraron en estos 3 días. Fíjate que ayer justamente vino la reina Sofía de España. La reina tenía un afecto especial por el Papa Benedicto. Recordemos que el Papa fue a España en 2 ocasiones y pues la reina Sofía le tenía un afecto muy particular. Ayer estuvo justamente rezando en el ataúd de Benedicto XVI. Y hay que decir también, Josefina, que estuvimos varias veces, bueno, cubriendo casi todos los viajes del Papa Benedicto y varias veces dentro del avión papal. Te puedo decir de manera personal que en las diferentes conversaciones que pudimos tener con él, pude tener con él, pues era una persona muy humilde, ¿no? Creo que uno de los gestos más importantes de una persona tan sabia, de un pensador, como le llamaron en Alemania, de Erdenker, un pensador alemán, pues es la humildad. Él siempre hablaba con la persona que tenía enfrente y le daba todo el tiempo, el respeto y la escucha y el afecto necesario, no importando si sea un monseñor o sea un clérigo cualquiera o una persona, un empleado del Vaticano, siempre les mostraba toda la atención necesaria y siempre con humildad. Hablaba con una voz muy bajita, siempre habló con una voz muy bajita y a veces por ello no se le escuchaba bien, pero siempre con un afecto hacia la persona que tenía enfrente. Que aquí en la sala de prensa de la Santa Sede pues se han dado cita más de 600 periodistas, principalmente de Alemania, de Italia, de Francia y de Polonia. Obviamente los periodistas de España y de México, pues obviamente Enfoque Noticias siempre presente cubriendo el Vaticano. Te comento que debido a obras de remodelación en Vía de la Conciliación están remodelando la sala de prensa que conocemos, que está en Vía de la Conciliación, y han puesto una sala de prensa alterna, pues obviamente equipada con audios, con equipos de audio, cabinas especiales para tele, para radio y obviamente mesas de trabajo en donde podemos justamente trabajar los periodistas para comunicar lo que sucede en el Vaticano, ¿no? Sí veo mucha gente a lo largo del día, desde las 8 de la mañana que abre hasta las 8 de la noche que cierra, pues trabajando, entrando y saliendo los periodistas cubriendo pues este importante evento. Hay otros también en la Plaza de San Pedro, frente a la Plaza de San Pedro, los de tele,
y muchos periodistas también de tele, sobre todo en las terrazas de los palacios cerca del Vaticano, transmitiendo este importante evento. Como se acostumbra en eventos como este. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Y ahora les pido, por favor, que hagamos una última ronda para conocer qué nos deja, cómo podemos o cómo vamos a recordar a este Papa emérito, al Papa Benedicto XVI. Adelante, doctor. Decía Gonzalo que la gente gritaba santo súbito. Yo lo que quiero es gritar doctor súbito. Es decir, estamos ante una persona verdaderamente excepcional. Pocas veces en los 2000 años de historia de la Iglesia ha habido un papa que sea además doctor, ¿sí? Contaditos. Y no porque no sean genios los papas, sino porque es un carisma muy particular, ¿sí? Y el proceso de canonización puede llevar el tiempo que tenga que llevar. Yo no dudo que sea un hombre muy santo, pero la declaración de Benedicto XVI como doctor de la Iglesia, mire, si ya es el Papa de las excepciones, es el Papa humilde, es el Papa sencillo, es el Papa brillante, es el Papa pastor, es el Papa que ha roto una serie, ha roto con todo realmente, ha transformado, ha invitado, pues ¿por qué no declararlo doctor de una vez? ¿Cuál es el problema? No debe haber ningún problema con eso. ¿De qué es doctor? Es doctor, de que va a marcar la teología, la está marcando para el tercer milagro, pues la está marcando. Bueno, pues seamos coherentes, sí, doctor súbito. Adelante, Felipe. No, coincidiendo obviamente con el doctor Rosseros, es claro que el gran bagaje y el gran legado documental que ha dejado Benedicto XVI, no solo como pontífice, sino incluso como cardenal, y estos tres tomos de su cristología muy particular, muy personal, pero evidentemente trascendental para mirar al el mensaje cristiano en código, en clave del tercer milenio, será imprescindible, obviamente, para la Iglesia y será uno de los grandes elementos que seguro estudiará el Vaticano para declararlo doctor de la Iglesia, seguramente en breve. Esto no cabe la menor duda. Ahora, lo que me gustaría compartir es una muy breve anécdota que tuvimos oportunidad de tener con Benedicto XVI justo en el retorno de Cuba hacia Roma. Recibió a los periodistas mexicanos que íbamos en este vuelo, nos dio unos segundos para poder platicar con él muy escasa y muy brevemente, pero lo que me llamó la atención es que Benedicto XVI siempre fue muy obediente a las instancias de la Santa Sede, obviamente a su secretario del Estado, de ese entonces el cardenal Tarcisio Bertone, a su encargado de logística, es decir, fue un hombre tímido, sí, pero sumamente disciplinado y obediente a las estructuras y a las formas, a un grado casi de casi ser como un poco cautivado por por este andamiaje institucional y formal del Vaticano, de la Santa Sede. Y sin embargo, a pesar de ser un hombre cautivo por estas estructuras, su libertad, su ejercicio pleno de la libertad estaba en su pensamiento y nos lo ha dejado en un muy profuso y pleno magisterio en todo su pensamiento, nos lo ha dejado escrito para que nosotros también exploremos justamente la libertad de creer y la libertad de buscar las razones de la fe y la fe en la razón. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Felipe. Padre Eduardo Corral, adelante, te escuchamos. Con mucho gusto. Yo quisiera dejar el Papa Benedicto siendo un intelectual, siendo un hombre sabio, era un místico. Hay una parte muy importante que es toda su aportación a la espiritualidad y a la liturgia. El doctor Jorge Trasloceros nos lo señalaba ya, esa frase de Deus Caritas es número 1, que señala muy claramente que la fe, que nuestra religión es un acontecimiento. Y este acontecimiento tiene que ver con la realidad. Creo que la grande aportación del Papa Benedicto XVI se sintetizan en estos dos valores de verdad y de amor. Es decir, estas dos verdades, estos dos elementos, estos dos pilares
necesitan de la realidad. El Papa es un intelectual, sí, porque sabe inteligir, sabe leer la realidad. No es una ideología nuestra religión, no es una cuestión de ideas, es una cuestión de una respuesta a un proyecto, a un acontecimiento y en particular, como lo decía muy bien Felipe Monroy, a la figura de Jesús, que es quien encarna de nueva cuenta el proyecto de Dios aquí en la tierra. Creo que es muy importante entender esto. El hombre de las ideas, el hombre de las claras ideas, nos lleva a la realidad, a confrontarnos a la realidad. Por ello, creo que el Papa Francisco el día de hoy nos lleva a decir, sí, el amor tiene sus dificultades, el amor tiene su sufrimiento, el amor nos plantea también y nos manifiesta los límites de esta condición humana, porque es hasta que lleguemos al cielo donde vamos a tener la plenitud. Muchas gracias, padre. Y vamos a concluir. Gonzalo Mesa, adelante, cuéntanos, ¿con qué te quedas tú? Pues bueno, simplemente afirmar todo lo que dicen el doctor Traslojeros es sumamente importante. El Papa Benedicto, pues es obviamente uno de los grandes teólogos del siglo XX. Leyendo los diarios en alemán y en francés sobre él, había un titular en un diario alemán que decía Benedikt der Denker. Creo que justamente lo definía muy bien con palabras grandes, Benedicto XVI, el pensador, y su legado pues obviamente quedará para la posteridad, ¿no? Y será importante justamente pues seguir analizando. Fíjate que te comento en información, hay una fundación que se llama la Fundación Ratzinger que se encarga justamente de estudiar el legado y la obra de Benedicto XVI. Está justamente en el Vaticano y es muy probable, el Vaticano no ha informado, pero es muy probable que toda la poca colección que aún le quedaba al Papa Benedicto XVI en el Mater Ecclesiae vaya a la Fundación Ratzinger, que está justamente muy cerquita del Mater Ecclesiae. El presidente de la Fundación Ratzinger es el padre Federico Lombardi, que como tú sabes, pues estuvo con nosotros en muchos eventos y es pues un gran vocero, fue un gran vocero. Él es el director de esta Fundación Ratzinger y muchos de sus objetos yo creo que van a estar allá en esta Fundación Ratzinger. Y bueno, pues también invito a los amigos de Enfoque a que visiten el sitio web porque ahí vamos a tener las fotos de la tumba donde quedó finalmente Benedicto XVI y obviamente pues de las actividades que siguen aquí en el Vaticano. Mañana, pues como la vida sigue en el Vaticano, mañana es la misa de la Epifanía presidida por el Papa Francisco y bueno, pues como siempre les estaremos informando. Muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que es importante todo esto que han ustedes manifestado. Yo me quedo pues con mucho lo que el Papa Benedicto pues, ha hecho en su vida, este respeto, este diálogo entre creyentes y no creyentes, esto que decías, Felipe, de no tener miedo, de pues vivir esta catolicidad abiertamente, ¿por qué no? Creo que hay mucho que estudiar, creo que hay mucho que avanzar y analizar. Y bueno, yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado en este tiempo. Por supuesto, es una primera introducción a lo que ha sido esta vida tan prolífica y pues seguiremos informando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias a usted que nos sintoniza y por supuesto, en Enfoque Noticias seguiremos informando.